La segunda propiedad integral del campo de inducción magnética, tal como anticipamos en el bloque anterior, está planteada en términos de una circulación cerrada del campo de inducción magnética no igualada a cero. De manera que el lado izquierdo de la propiedad integral será una circulación cerrada del campo de inducción magnética. El físico francés, a quien ya hemos presentado, André-Marie Ampère, estableció que el lado derecho se completaba con una proporcionalidad a una corriente eléctrica. Y hoy en el sistema internacional de medidas esa constante de proporcionalidad es mu sub 0. Y así queda expresada la ley de Ampère, la segunda propiedad del campo de inducción magnética. Lo primero que podemos ver es por qué escribíamos la ley de Ampère como una igualdad en la que el coeficiente de proporcionalidad era mu sub 0 sobre 4pi. La razón era que la ley de Ampère quedara expresada en forma más sintética y elegante. Y lo segundo que surge es una duda. Si esta es una circulación cerrada cualquiera, y esto quiere decir que la curva cerrada puede tener cualquier forma, por lo tanto no tiene por qué estar en el plano, en un plano. ¿Cómo se evalúa esta corriente? Que aparece en la igualdad. Bien, la forma más sencilla de verlo, creo yo, es recordar que la corriente eléctrica, por definición, es una variable extensiva que vincula un campo vectorial, el campo densidad de corriente, con una superficie extensa cualquiera, tal que la corriente eléctrica a través de esa superficie es el flujo del vector densidad de corriente a través de ella. Reemplazando esta definición de corriente en la expresión de la ley de Ampère, tenemos esta segunda expresión en términos de un flujo a través de una superficie abierta. Bien, la duda se traslada ahora a cuál es esta superficie. Bien, esta superficie es una superficie abierta cualquiera cuyo contorno sea la circulación de B. ¿Cómo entendemos esto de una superficie cualquiera? Bueno, imaginemos una circulación cerrada plana. La más fácil, un rectángulo en un plano. Por supuesto que el perímetro de este rectángulo es una circulación cerrada posible a la cual se le puede aplicar la ley de Ampère, como a cualquier otra circulación cerrada. La superficie abierta cuyo contorno sea la circulación más sencilla, más fácil de imaginar, es el rectángulo cuyo perímetro es la circulación. En este caso es una superficie plana. Ahora podríamos imaginarnos carpas de campamento, cuyo perímetro fue la circulación que elegimos. Y el diseño
de las carpas puede ser muy variado. Mientras las carpas tuvieran como contorno a la circulación el flujo de J a través de cualquiera de ellas, sería un flujo válido para poner del lado derecho de la igualdad. Esto es una superficie cualquiera cuyo contorno sea la circulación. Más adelante vamos a ver que en realidad el concepto de cualquiera tiene alguna limitación, pero ahora no es necesario anticiparnos a la dificultad. Va a aparecer luego cuando comencemos con régimen transitorio. Si la circulación fuera una circunferencia, el círculo, por supuesto, es una superficie válida, pero también cualquier tulipa, si imaginemos una luminaria cerrada con una tulipa cuyo contorno sea la circunferencia, cualquier tulipa también es una superficie válida. Lo que nos dice la expresión, esta expresión de la ley Ampère, es que en el contexto de validez de la expresión, la corriente a través de todas las superficies abiertas que tienen el mismo contorno es la misma, porque tiene que ser igual a la circulación del campo de inducción magnética en ese contorno común de todas las superficies consideradas. ¿Cuál es el contexto de validez de esta expresión de la ley de Ampère? Bien, el contexto de validez es válida en régimen estacionario. Vamos a tener que generalizarla cuando el tiempo sea una variable, es decir, cuando B no sea constante en el tiempo. Y es válida en el vacío. Esta es una expresión válida en el vacío. También vamos a tener que modificarla antes de considerar el régimen transitorio, cuando consideremos, antes o después, cuando consideremos medios materiales. Entonces, este es el concepto de superficie vinculado a la expresión de la ley de Ampère. Ahora bien, vamos a ocuparnos de un caso particular que va a ser muy importante para nosotros, y es el siguiente. En la mayor parte, no en todos, pero en la mayor parte de los problemas que vamos a resolver, las corrientes eléctricas que vamos a considerar estarán establecidas en conductores de sección despreciable. En ese contexto, esta expresión general de la corriente eléctrica no es de gran utilidad porque conduce a una indeterminación. Si diferencial S tiende a 0, J tiende a infinito y la corriente es la resolución de la indeterminación que resulta. Y entonces no evaluaremos la corriente como el flujo del vector densidad de corriente, sino que haremos una sumatoria. De corrientes para establecer la corriente neta. Y esta sumatoria, que nos lleva a definir una corriente neta, lleva al concepto de corriente concatenada. Veamos por qué. Démosle a los conductores que estén vinculados a esta circulación. Fíjese que la circulación nunca tiene sección, pero es a lo largo de una curva. Es un concepto matemático.
no un elemento físico. De manera que la circulación de B es a lo largo de una curva que no tiene sección. Pero las corrientes eléctricas vinculadas a esta circulación sí pueden tener sección. En el caso más general la tendrán. Imaginemos primero conductores con alguna sección. La vinculación entre un conductor y la circulación de B, estamos circulando alrededor de esta curva, puede ser de dos tipos. Uno es así. Acá lo dibujamos por adelante. La corriente está establecida en este conductor. Y otra vinculación posible es así. Si establecemos esta superficie como contorno, como superficie abierta cuyo contorno es la circulación, la más sencilla, si esa circulación está contenida en un plano, es la intersección del plano con la circulación. Esta corriente atraviesa la superficie una sola vez. Y esta, que está por afuera, no la atraviesa ninguna vez. Pero si eligiéramos una superficie abierta cuyo contorno sea la circulación de manera distinta, alguna carpa cuyo contorno fuera la circulación, ocurriría que la superficie de esa carpa podría intersectar a ambas corrientes. Y en ese caso, la situación podría ser como esta. Esta corriente entraría y computaría en un sentido al entrar, pero luego saldría y al salir computaría en otro sentido. Mientras que esta seguiría intersectando a la superficie azul una sola vez. ¿Cuál es la diferencia entre la vinculación de esta corriente con la circulación de B y de esta otra? La diferencia es que esta corriente no está enlazada con la circulación, mientras que esta otra, la de aquí abajo, se relaciona con la circulación de B como lo hacen eslabones de una cadena. Es decir, esta corriente está concatenada con la circulación. Esta corriente no cuenta, porque aunque atraviesa la superficie azul, la atraviesa dos veces, una en un sentido y otra en otro, y por lo tanto no aporta, porque la corriente neta derivada de esta será cero, mientras que esta sí aporta. Y esto nos lleva a la siguiente expresión de la ley de Ampère en términos de corriente concatenada. Y esto hace aparecer el índice I sub C en la ley de Ampère. Y expresada en términos de corriente concatenada, decimos que la circulación cerrada
del campo de inducción magnética a través de una curva cualquiera es igual a la corriente neta concatenada por la circulación. Sigue siendo una corriente neta, porque puede haber otra corriente concatenada que tenga sentido contrario y que se vincule con la superficie abierta cuyo contorno es la circulación en sentido contrario y por lo tanto restará. Esto es una suma algebraica, por lo tanto sigue siendo una corriente neta. La C es de concatenado. Esta no va a contar porque o bien no será atravesada nunca por la superficie abierta cuyo contorno es la circulación, o bien será atravesada una cantidad par de veces, porque bien, esto podría volver hacia este lado y volver a pasar por la superficie, pero seguiría pasando un número par de veces. La expresión de la ley de Ampère en términos del flujo del vector de densidad de corriente, la expresión de la ley de Ampère a través del concepto de corriente concatenada, especialmente útil para corrientes filiformes, es decir, establecidas en conductores de sección despreciable. Recordemos, la ley de Ampère así expresada es válida en régimen estacionario en el vacío. Y planteemos desde ya las diferencias y analogías con la segunda propiedad integral del campo eléctrico estacionario. Es una circulación, pero está igualada a cero. Es una circulación cerrada del campo eléctrico, pero está igualada a cero. Y es válida solo en régimen estacionario. También la propiedad integral de circulación cerrada del campo eléctrico. La circulación cerrada del campo eléctrico es igual a cero en régimen estacionario en cualquier caso, en el vacío y aún habiendo medios materiales, mientras que la circulación cerrada del campo de inducción magnética en presencia de medios materiales también deberemos alterarla. Hacia allá vamos.